Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle click a me gusta, comenta cómo te pareció la historia, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 21 al 26. Peridot. Entonces, ¿puedes explicar esto? ¿Nacimiento del día? Ella miró hacia abajo a Lars, que estaba revolviendo el desorden de basura en el granero mientras miraba hacia afuera donde vio a Steven con las gemas en la mesa. Peridot. ¿Es tan importante retrasar esta misión extremadamente importante de salvar la Tierra? Al notar la evidente confusión de Peridot, Lars se gira para mirar hacia donde ella observaba mientras mostraba una suave sonrisa para sí mismo, al ver una escena tan tranquilizadora. Lars. Piénsalo de esta manera, celebrando el día en que llegaste a existir y así tú y tus seres queridos celebran el día. Peridot. Eso es, estúpido. ¿Por qué alguien querría celebrar el día de la creación cuando debería celebrar solo cuando hace algo que vale la pena, como continuar la construcción del taladro para detener el cúmulo? Lars. Los humanos aquí en la Tierra disfrutan de celebrar, incluso si es por algo tan pequeño como recibir una estrella dorada de su mentor o tal vez cuando los amantes se comprometen oficialmente. Peridot. ¿Comprometido? ¿Qué son esos términos humanos que usas? Lars vuelve a mirar la basura. Lars. Mira de Garnet y te lo explicaré. Entonces Peridot, queriendo claramente entender lo que Lars estaba diciendo, miró a Garnet. Lars. Ella es una fusio, Peridot. Ya lo sé. ¿A qué te refieres? Lars. Ya estaba llegando al punto. Suspiró, pero continuó. Lars. La fusión de gemas es similar a estar enamorado el uno del otro, pero de manera no oficial. La explicación entonces disparó un ejemplo a la mente de Peridot cuando recordó que ella y Garnet hablaron sobre la fusión. Peridot. ¿Como Perky y Paulette? Lars. ¿Cómo quién? Ah, claro. Ahora imagínatelos con un anillo especial en el dedo y jurando amarse eternamente y estar siempre juntos. Peridot ahora comprende este significado del matrimonio al pensar en Perky y Paulette con anillos mientras hacen juramentos el uno al otro y ella asentía felizmente. Parecía que entendía lo básico, pero era mejor centrarse más en la tarea. Peridot. Ahora veo, entonces Steven está comprometido. La cabeza de Lars cayó mientras se giraba para mirar a Peridot, que tenía una expresión seria y pensativa. Lars. No, él está celebrando su día de nacimiento o cumpleaños y no se está comprometiendo. Peridot. Entonces, ¿solo celebran este cumpleaños? ¿O hay algo más? Lars. Solo es su cumpleaños, disfruta de comida como pasteles y bebidas, fiesta y regalos. Peridot. ¿Regalos? Ella mira su grabadora y se vuelve hacia Lars. Él sabía tanto que entendía cómo funcionaba la Tierra para su beneficio, ella usaría esa información de Lars. Lars. Sí, como regalarle cualquier cosa que tenga algún significado, como una tarjeta, un regalo, algún objeto o cualquier cosa en realidad. Peridot. ¿Todos los humanos celebran este cumpleaños? Lars. Mayoría, sí. Peridot. ¿Lo haces? Esto hizo que Lars guardara silencio. Este cuerpo suyo, Lars estaría con sus seres queridos, pero Archer no, y no lo estará. No ve razón para celebrar su propio cumpleaños después de todo lo que hizo. Sería hipócrita, como celebrar el cumpleaños de Hilder a ojos de Archer. Lars. Peridot, ¿puedes informarme de lo que estamos tratando de encontrar? Pasando a otra parte, Peridot aceptó dejarlo así y respondió lo que buscaban. Lars y Peridot se mantuvieron mayormente solos, charlando entre ellos sobre el taladro junto con otros temas como la humanidad, la vida en la Tierra y cosas como el avance de la tecnología, pero para la pregunta de Lars, él le preguntaba sobre su adaptación en la Tierra y trataba de entender cómo se sienten las gemas de cristal al rechazar su tierra natal por la Tierra a la que Peridot no tenía idea de por qué las gemas desertarían del mundo hogar y rechazarían su propio diamante. Ella seguía siendo leal a su planeta madre, sin importar lo que hiciera o descubriera, seguiría siendo leal a menos que decidiera desertar por voluntad propia. Pero Lars no puede hacer nada para que así sea, y no lo hará.
¿No le corresponde a él asegurarse de que sea leal a la Tierra? Si ella decide poner la Tierra en peligro, entonces él simplemente se asegurará de que ella nunca escape a esas burbujas que las gemas pueden hacer para capturar gemas. Lars aún protegerá la Tierra incluso si eso le cuesta matar a cientos de personas o miles de gemas. Su lucha nunca termina. Han pasado más de 2 semanas desde que comenzó el simulacro. Pearl y Peridot fueron quienes más trabajaron en el simulacro, ya que Lars todavía tenía un trabajo y todavía asistía a él normalmente, trabajando desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m. todos los días con Sadie, quien le preguntó a Lars sobre su ausencia de su casa durante los fines de semana. Lars, ¿fuiste a mi casa? Sadie, al darse cuenta de que su forma de hablar le había dado la impresión de que había visitado su residencia con frecuencia, se dio cuenta de que él había estado ausente bastante tiempo mientras se sonrojaba y agitaba la mano, alzando la voz. Sadie. Acabo de darme cuenta de que has estado ausente mucho últimamente. Cerró la boca y decidió alejarse rápidamente por la trastienda, dirigiéndose a la trastienda de la cocina, mientras Lars observaba en silencio antes de negar con la cabeza y regresar al mostrador al tiempo que sonaba la campana, anunciando la llegada de un cliente. Un pequeño grupo de bañistas entró, y su charla llenó la tienda. Lars, instintivamente, puso su sonrisa de servicio al cliente. Mientras preparaba sus pedidos, su mente divagaba. Los fines de semana habían sido agotadores, dividir su tiempo entre ayudar con el taladro y su trabajo diario en el Big Donut era agotador, incluso para él. Sus interacciones con Peridot y Perla habían sido difíciles, especialmente cuando la terquedad de Peridot chocaba con el perfeccionismo de Perla. Aún así, Lars se convirtió en el mediador no oficial entre ambos. De vuelta en la tienda, Sadie se asomó desde la cocina, con la cara todavía ligeramente roja. Observó a Lars trabajar, notando su actitud seria pero tranquila, muy distinta del adolescente temperamental que una vez conoció. Sadie. Está tan tranquilo ahora, no como el Lars de antes. Me pregunto qué cambió, nunca me da una respuesta directa. Lars terminó con el último cliente y se apoyó en el mostrador, mirando hacia la puerta trasera. Murmuró entre dientes. Lars. Supongo que realmente se ha dado cuenta del cambio de Lars como esperaba, pero sería bueno continuar con normalidad. Pero por ahora, había donas para vender y un taladro para construir. ¿Qué sabes sobre la Tierra? Peridot. Al parecer más que tú, tonto. Peridot. Peridot, fuera. Luego. Peridot regresó al granero y se dirigió a la esquina detrás de la basura en el granero y se acurrucó hasta su rodilla, murmurando rebelde, defectuosa, inútil para sí misma mientras la luz de la luna comenzaba a brillar hacia el granero. La fecha del registro, Peridot. Fecha de registro. 7/11/2012. Steven me dio esta máquina terrestre para reemplazar el registro de mi comunicador. Parece extremadamente primitiva. Steven. Es solo Steven. Te llamaré como quiera. Peridot le silba a Steven. Steven. Grosero. Luego. Peridot observa una mariquita arrastrándose sobre una brizna de hierba y luego volando. Las formas de vida orgánica de la Tierra poseen características fascinantes a pesar de su mala elección de residencia. Me pregunto si todas ellas tienen la capacidad de volar. Lars está reparando el techo del granero, cuando Peridot se sube y se sienta frente a él. Lars. Buenas noches, Peridot. Peridot mira fijamente a Lars. De repente, Peridot señala al cielo mientras mira hacia arriba, confundido. Vuela, humano. Lars. No puedo. En conclusión, debido a que Lars rechazó mi propuesta, he deducido que todos los seres orgánicos aquí pueden volar si lo desean. Luego. Peridot está limpiando el interior del granero, sosteniendo un trapeador boca abajo y frotando el mango por el piso, causando varios rasguños en el piso. Hoy me asignaron una tarea de limpieza. Como si fuera la perla. Estos grumos no saben lo afortunados que son de tenerme. Peridot barre violentamente algunos objetos de un cofre. Aunque mientras estaba haciendo una tarea, me encontré con un contenedor que contenía muchas camisetas. Peridot abre el cofre y levanta un par de boxers con estampado de cabezas extraterrestres en los pantalones. Imagínese. Modificadores de apariencia que no se fusionan con su cuerpo. Peridot se pone los pantalones cortos. Oh, jejejejeje. Peridot comienza a reírse indulgentemente cuando Garnet entra. Garnet.
Bonitos pantalones cortos. Ah. Oh, ¿cómo llegaron aquí? Peridot se quita los pantalones cortos y grita. 28 días después. Peridot está trabajando en una pieza de metal con un soplete fuera del granero. Steven se acerca a ella por detrás, sosteniendo algo a la espalda. Fecha de registro 7-12-2. Hoy se cumple la 30 rotación de la Tierra desde mi captura. Steven le ofrece un par de latas de pintura. Steven. Feliz mes de aniversario. ¿Cilindros? Steven. Son zancos. Te los atas a los pies y te hacen más alto. Intenté embellecerlos un poco. No sé qué tienen las llamas, pero hacen que todo sea más genial. ¿Por qué me das esto? Steven. Porque quiero que te sientas bien. Para eso están los regalos. Se los das a tus amigos para demostrarles que te importan. Y dicen, wow, gracias. Como si fuera a caer tan bajo como para atar tu basura a mi cuerpo. Déjame. Empuja a Steven, vamos, 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 vamos. Y wow, gracias. Esa noche. Peridot está dentro del granero, probándose los zancos. Pues sí, Perla, sí que crecí. Qué bien que lo hayas notado. Claro, amatista, compraré esos CZ chaps de ese estante tan alto. Ja ja ja. Incluso funcionan al revés. Luego tropieza con una roca. Luego. Peridot está de pie frente a un espejo en el granero, sosteniendo un libro titulado Chistes. Cómo hacer reír a la gente a tu alrededor en lugar de que se sienta mal. ¿Por qué cruzó la gallina la calle? Quería cruzar la calle. Jajaja. ¿Qué es una gallina? Peridot forzó una risa antes de fruncir el ceño confundida. Luego. Lars había instalado un televisor dentro del granero para que Peridot lo viera. Parece que los terrenales están constantemente llenando los vacíos de su vida con distracciones sin sentido. Lars. Esta es idea de Steven, quéjate con él. Puso una cinta VHS de Camping Arts cuando empezó a reproducirse. Narrador de televisión. En el último episodio de Camping Arts. Paulette. No me importa si estás en el equipo amarillo, Perky. Podemos hacer que esto funcione. Perky. Es una guerra de colores, Paulette. ¿Te suena? Paulette y Perky se acercan para darse un beso. ¿Qué es este extraño ritual? Peridot se vuelve hacia Lars en busca de una respuesta, pero él ya se había ido, responderá sus preguntas, pero ahora mismo, ella continuará mirando fijamente esta burla de una pérdida de tiempo. Luego. Peridot está sentado muy cerca de la pantalla del televisor. Hora 78 del campamento Pinny Bears. Steven entra, vistiendo su pijama de plátano. Steven. Ya llevas aquí unos días, ¿está todo bien? Acabo de estar viendo el entretenimiento que Lars grabó anteriormente. Steven. Solo has visto el primer episodio. ¿Hay más de uno? Steven. No. Oh, hiciste una foto. Steven se agacha para recoger un papel que está delante de Peridot, pero ella rápidamente lo agarra y lo levanta, revelando un mapa de envío. ¿Foto? Esto no es solo una foto, Steven. Es una tabla compleja que cataloga las características compatibles entre los campistas. Por alguna razón, los rechazados del campamento Claude no reconocen a la pareja superior que forman Pierre y Perky. Steven. Bueno, eso es porque a Paulette le gusta Perky. Paulette. Ja. Paulette no tiene cabida en la jerarquía del campamento. Ahora Pierre es un bruto, Pierre aniquiló a las razas de tres patas. Pierre y Perky presentan las formaciones de batalla más fuertes. Destruirían el campamento. Steven. ¿Sacaste todo esto de un episodio? Es subtexto, Steven. Permíteme explicarte. Luego. Bueno, primero que nada, Perky y Pierre están en el equipo amarillo, y además Perky usa su saltador para salvarla. Sin mencionar que Perky es experto en deportes acuáticos. Habría ganado la carrera de canoas si no estuviera tan ocupado babeando por Paulette, y la otra parte donde Perky baja al fondo del lago para buscar la pulsera de la amistad de Paulette demuestra que tiene la mayor capacidad pulmonar de todo el campamento. Y Pierre es una fuerza a tener en cuenta en tierra, cuando colgó la ropa interior de la litera 7 en el árbol, todo 5 horas después. Y es por eso que Perky y Pierre son objetivamente los mejores el uno para el otro. Luego.
Peridot está de pie junto al granero, observando a Lars mientras este manipula un pequeño dispositivo. Entorna los ojos y se cruza de brazos, claramente absorta en sus pensamientos. Lars, ¿puedo hacerte una pregunta? Lars. HMM. Llevo observándote bastante tiempo y he llegado a una conclusión interesante. Lars. ¿Y? Verás, cada vez que no estás trabajando o ayudando con el ejercicio, te refugias en lo que solo puedo describir como un caparazón emocional. Lars. ¿Mi caparazón emocional? Sí. A menudo te aíslas y evitas el contacto con los demás. Es como si te distanciaras deliberadamente de cualquier tipo de interacción. ¿Es esto un mecanismo de defensa humano? ¿Una táctica de supervivencia? Si es así, ¿por qué no lo hace también Steven? Lars. Supongo que es solo algo que hago cuando necesito recargar energías. Los humanos no son como tú y las gemas. La mayoría necesitamos tiempo para pensar, reflexionar y no estar constantemente rodeados de otros. Steven es un caso diferente, pero al fin y al cabo sigue siendo humano y él también lo sabe. Entonces ¿no es una infección extraterrestre o un mal funcionamiento de su sistema orgánico? Lars. No, no es una infección. Es solo mi forma de lidiar con las cosas. Fascinante. Ahora lo llamaré el protocolo de aislamiento de Lars. Lars. Tú haz lo que quieras, Peridot, siempre y cuando no perturbes la construcción del taladro. Necesitaré observar más para comprenderlo del todo. Ustedes, los humanos, son muy complicados. Peridot miró su grabadora que había estado grabando esta conversación mientras pensaba en las palabras de Lars antes de ponerlas en conclusión. Fecha de registro 7-15-2, el protocolo de aislamiento de Lars ha demostrado ser un método legítimo de afrontamiento humano. Este tiempo a solas es fundamental para el funcionamiento de Lars. Se requiere más estudio, los humanos son desconcertantes, pero me adaptaré para comprenderlos mejor. Quizás intente este método de recarga yo mismo. Luego. Pearl está trabajando en el taladro mientras Garnet observa y Peridot graba en su grabadora. Fecha de registro 7-13-2. Sorprendentemente, el progreso en el simulacro de grupo es óptimo. Aunque tengo algunas quejas sobre la ética de trabajo de Amatista. Hola, Aya. Peridot se puso rígido, sobresaltado por Amatista que se había transformado en un león, riendo de alegría. Perla. Amatista, en serio, no es momento para tonterías. Amatista. Vamos solo estoy tratando de animar el ambiente, Pearl se pone su casco de soldar y gruñe con fastidio detrás de él. ¿Siempre utilizas el cambio de forma de esta manera? Amatista. ¿Te refieres a ser realmente genial? Más o menos. Pero es tal. Amatista. Consumo significativo de energía en comparación con el rendimiento. Consumo significativo de energía en comparación con la producción. ¿Qué fue eso? Amatista. He estado practicando mi peripressing, bastante impresionante en mi opinión, pero es difícil superar el original. Jejeje. Entonces, ¿puedes transformarte en cualquier cosa? Amatista. Sí. ¿Tienes alguna petición? Salto en el tiempo. Amatista se había transformado en Lars y estaba a punto de correr como un payaso en un triciclo antes de que una flecha fuera disparada cerca de su pie cuando comenzó a sudar y miró a su derecha para ver que Lars la estaba mirando. Luego. Está bien, vamos. Garnet. Fecha de registro 7-14-2 no, dice 7142. Uf. Fecha de registro. 7-14-2. He intentado una fusión con el Garnet de fusión. Esperaba comprender mejor la fusión. En cambio, comprendí mejor al Garnet. Parece que Lars tenía razón en su explicación. Peridot. Los Lars. Tenemos un problema grave. Mientras Lars caminaba hacia el granero, vio a Peridot presa del pánico con Steven desmayado en el suelo a su lado. Ella corrió hacia Lars y le agarró la pierna. Acababa de salir del trabajo y tras caminar un rato por el pueblo para comprar comida en su casa, se encontró con esto. Lars suspiraría y miraría a Peridot. Lars. ¿Qué pasó ahora? Peridot. Los Crystal Clocks cuando se enfrentaron a la fusión de Jasper y Lazuli en una isla y Steven entró en hibernación y me dejó atrás. Lars. Hibernación. Peridot. Aparentemente. ¿Qué se supone que hagamos? El cúmulo está a punto de formarse en cualquier momento.
Frotándose los ojos mientras sacudía la cabeza, le gustaría dejar que las gemas se ocuparan de este problema, ya que involucrarse demasiado con ellas solo dejaría todo su tiempo libre atrapado en más problemas que conducirían a aún más problemas, pero llegó hasta aquí, mejor verlo hasta el final. Lars. Quédate y prepara el taladro, una vez que me ocupe de la fusión, se te dará la tarea de asegurar que tu viaje y el de Steven al cúmulo sean seguros. Peridot. ¿Tarea? ¿Por qué solo nosotras dos? Ella mira el taladro y luego se da cuenta, la cápsula de escape era demasiado pequeña para Lars y las gemas estarían ocupadas, dejándola solo a ella y a Steven mientras ella gruñe, pero asiente. Peridot. Muy bien, pero regresa sano y salvo o si no, todos moriremos. Dicho esto, y con la tarea asignada, Lars se alejaría con las manos en los bolsillos, dirigiéndose al Warp Pad mientras sacaba una tableta, pasaba por una aplicación de blog de notas y búsquedas en internet, abría la terminal de acceso Warp mientras inspeccionaba los usos recientes del Warp Pad y las coordenadas. Pudo hacer un acceso fácil al historial Warp a partir del momento en que comprendió cómo funcionaba la plataforma Warp cuando estaba arreglando la cápsula de escape. Lars. La isla donde vive la gente de Watcher, ¿eh? Poco después. Lars se encontraba al borde del acantilado, contemplando la isla que se extendía a sus pies. El lugar parecía haber sido tranquilo en el pasado, con árboles verdes y arena suave cubriendo su superficie. Ahora, era un campo de batalla. Dos enormes fusiones chocaban en el centro, haciendo temblar el suelo con cada impacto. Podía oír los sonidos distantes de sus ataques, como truenos que retumbaban por la isla. No fue difícil identificar al enemigo. Uno de ellos lanzaba bocanadas de fuego desde su segunda boca, mientras que el otro controlaba olas de agua, estrellándolas contra su oponente. Sus gemas también los delataban, la ubicación de una coincidía con las gemas de cristal, mientras que la otra tenía las inconfundibles marcas de jaspe y lapislázuli. Lars respiró lenta y pausadamente. Levantó la mano y sintió el peso familiar de su arco. Tiró de la cuerda y una flecha con forma de espada comenzó a formarse. Sus bordes brillaron levemente al solidificarse. La energía que lo recorría se sentía como un zumbido sordo. El aire a su alrededor se volvió denso, como el instante previo a una tormenta. Entrecerró los ojos, preparando el disparo. No había margen de error. Lars. Veamos el resultado de mi entrenamiento. El pensamiento resonó en su mente mientras se concentraba, respirando hondo. Entonces, con un movimiento fluido, soltó la cuerda. La flecha se elevó por los aires, un rayo de luz roja que atravesó el campo de batalla. Lars nunca había perdido el tiempo. Entre su apartamento y el granero, se había concentrado en fortalecer tanto su cuerpo como sus habilidades mágicas. Entrenaba sus músculos para ganar fuerza, pero aún más importante, trabajaba en controlar su maná y expandir sus circuitos para acumular más poder. Su magia se había vuelto más poderosa, más refinada, como en su vida anterior, encadenada por la contrafuerza. Cuando la fusión de Jasper y Lápiz alzó su enorme mano, lista para aplastar la cabeza de la fusión de las gemas de cristal, la flecha impactó. Dio con precisión milimétrica, encendiéndose al contacto. Las llamas estallaron, envolviendo la mitad superior de la fusión en fuego. Un grito resonó en el aire cuando el gigante se tambaleó, desequilibrado por el ataque. El fuego consumió la parte superior del cuerpo de la gema de cristal fusionada, rugiendo con intensidad. La fusión se tambaleó hacia atrás, gritando de dolor mientras las llamas se extendían, amenazando con abrumarla por completo. La fusión de agua reaccionó rápidamente, convocando olas para apagar las llamas, pero el agua no tuvo efecto. El fuego ardió con más fuerza, negándose a extinguirse. No necesitaba hacer nada más. Había usado una flecha con una propiedad especial, un encantamiento único que la convertía en algo más que un arma. Las llamas siguieron creciendo, alimentadas por la magia de la flecha de Lars, hasta que, al entrar en contacto con agua, en lugar de extinguirse, las llamas desencadenaban una reacción final. El agua, incapaz de contener el infierno, alimentaba las llamas, aumentando su intensidad hasta alcanzar su punto crítico. Lars regresaría a la plataforma de envoltura sin mirar para ver la reacción mientras cerraba los ojos y atravesaba la plataforma de teletransportación. Mientras tanto, en la isla de la máscara, el fuego estalló en un destello brillante y se evaporó con la misma rapidez. Las gemas fusionadas desaparecieron.
La explosión solo dejó una nube de humo y el sonido de la gema al estallar y regresar a sus gemas, ya que la fusión de las gemas de cristal se habría visto ligeramente afectada, quemándoles la cara y la parte superior del torso por la explosión, pero nada grave debido a la resistencia de Garnet a las llamas. El suelo empezó a retumbar y temblar, el clúster estaba a punto de ser liberado en poco tiempo, no les quedaba mucho tiempo, pero en cuanto a Lars, se lo dejaría a Pelirot y Steven, quienes pronto se despertarían y se meterían en el taladro y se dirigirían directamente al núcleo para detener el clúster. No muy adentrada en el bosque, se encontraba la residencia de Lars, que recibía una visita. Sadie, quien estaba sentada a la mesa del comedor. El espacio es limpio y minimalista, con tatamis, muebles bajos y pequeños detalles decorativos que evocan la estética tradicional japonesa. Sadie estaba sentada a la mesa, con los dedos envueltos en una taza de té caliente, mientras su mirada recorría la habitación. Sadie. Es tan diferente de cómo me imaginaba la casa de Lars, y todo esto, y además tiene su propia casa a las afueras de la ciudad. Es como entrar en una de esas habitaciones japonesas de una serie de viajes. La mesa baja, los biondos, incluso el jarrón con flores, es sencillo pero acogedor. No creía que a Lars le gustaran estas cosas. Se mueve ligeramente, mirando hacia la cocina, donde Lars está de espaldas a ella, concentrado en preparar la comida. Sus movimientos son fluidos, con las mangas arremangadas, revelando una destreza experta con los utensilios de cocina. El olor a carne cocida a fuego lento impregna el aire. Sadie. Está tan tranquilo. Como si fuera un día cualquiera. ¿Cómo logra que esto parezca tan natural? Es casi injusto, pero, es como si fuera un marido. De repente, tomó un largo sorbo de té, el calor calmó sus nervios mientras luchaba contra el leve rubor que subía a sus mejillas como antes de que pensara demasiado en ello, Lars habló. Lars. 2 semanas para la construcción del nuevo Grand Donut, HM. Sadie. Sí. Supongo que es raro no tener que abrir todos los días, pero bueno, la reconstrucción es importante, ¿no? Lars toma la especia. Lars. Importante es una palabra para describirlo. Necesario probablemente sea mejor. Si queremos seguir con el ritmo de trabajo que hemos tenido últimamente, no podemos dejar las cosas como están. El espacio es reducido y con la expansión del almacenamiento y los utensilios, la vieja cocina ya no servirá. Hace una pausa, prueba una salsa y la ajusta con una pizca de sal. Lars. Y seamos realistas, ambos hemos estado improvisando la mayor parte del tiempo. Eso no es sostenible. Sadie. Habla por ti. Creo que me ha ido bien. Ella sonrió para sí misma mientras miraba el té mientras Lars continuaba cocinando. Lars. Has estado más que bien, Sadie. Sinceramente, este lugar no habría durado tanto sin ti. Sadie parpadea, sorprendida por la sinceridad de su voz. Agacha ligeramente la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Sadie. Bueno, gracias. Pero no soy la única. Tú también has estado dando un paso al frente. ¿Así? Ella señala hacia su cocina donde estaba preparando la comida como si estuviera haciendo una especie de obra de arte invaluable para ser vista por todo el mundo. Sadie. Últimamente has estado cocinando más que nunca e incluso has estado preparando años de planificación para nuestro pequeño negocio. Lars simplemente miraba hacia abajo y veía la carne que chisporroteaba en la sartén caliente. Lars. Cocinar es otra forma de concentrarse. Se trata de precisión, ritmo y un poco de creatividad. Es como llevar la tienda, solo que, más tranquilo. Sadie. ¿Te queda bien? Lars la mira brevemente, con expresión ilegible, antes de volver su atención a la estufa. Lars. ¿Crees eso? Al darse cuenta de lo que dijo, rápidamente dio marcha atrás. Sadie. Digo. Es que, te ves segura. Como si lo tuvieras todo bajo control. Lars. La confianza y el autocontrol son 2 términos separados. Sadie baja la mirada, ocultando una leve sonrisa. Por un instante, solo se oye el chisporroteo de la comida y el rítmico corte del cuchillo de Lars. Sadie. ¿Por qué se siente diferente? ¿No es como trabajar cuando tenemos que actuar profesionalmente? Uf, cálmate, Sadie. Lars, aparentemente inconsciente de su confusión interna, se concentraría en la comida que estaba preparando y en los múltiples pasos que se acercaban corriendo y que cada vez eran más fuertes. Lars. ¿Qué te parece si añadimos un par de especiales de temporada cuando volvamos a abrir?
Algo fresco, algo nuevo. Sadie. Sí. Eso suena genial. Deberíamos hacerlo. Lars. Eres terrible fingiendo entusiasmo. La distracción de Sadie fue gritada en un tono tan claro que Lars la había hecho ponerse nerviosa mientras agitaba sus manos una vez que había dejado el té sobre la mesa. Sadie. No, lo digo en serio. Es que, me distraje un segundo. La atmósfera serena se mantuvo intacta por un instante mientras tomaba su té para otro sorbo. De repente, la puerta corrediza se abrió de golpe, golpeándose contra la pared. Sadie casi derramó el té de la sorpresa. Sadie. Es Steve. Steven. La Ars. La Donut Shop. La dramática entrada de Steven llena la sala de una energía caótica. Agita los brazos mientras grita, prácticamente corriendo en círculos por la habitación como un tornado de pánico. Mientras tanto, Lars permanece imperturbable, concentrado en los últimos toques de su cocina. Ni siquiera se gira para reconocer el arrebato de Steven, pues Steven ni siquiera se dio cuenta de que Sadie estaba en la mesa, mirándolo con total confusión y asombro. Mientras él, presa del pánico, Peridot observaba el diseño de la sala con curiosidad y confusión. Peridot. La extensión exterior de la casa de Lars es única, y su interior aún más, es curiosamente geométrica. Pero funcional. ¿Cuál es el propósito de estas alfombras? ¿Son estructurales? Steven continúa su caótico paseo, prácticamente vibrando de emoción, completamente ajeno a la presencia de Sadie en la mesa. Se retuerce las manos y mira a su alrededor frenéticamente. Steven. Lars. ¿Qué vamos a hacer? La tienda de donas ha desaparecido. Todo el pueblo está en crisis si no podemos vender más donas. La voz de Steven suena dramática y denota una preocupación exagerada. Sadie mira a Peridot, que ahora está agachada cerca de uno de los tatamis, tocándolo con el dedo. Sadie. ¿Qué estás haciendo? Peridot respondió sin mirar a Sadie mientras ella continuaba tocando el tapete. Peridot. Analizando. Estos tapetes son suaves. Pero no parecen tener ninguna función defensiva directa. Lars, explícamelo. Peridot se gira hacia Lars, con las manos firmemente plantadas en las caderas en una pose. Lars no responde de inmediato, concentrado por completo en servir la comida. Mira por encima del hombro con indiferencia tras una larga pausa. Lars. Son para comodidad. Peridot. Comodidad. La comodidad no es una función. Steven. Olvídate de las colchonetas. Lars, ¿me oíste? La tienda de donas. Nuestro sustento. Está condenado. Steven finalmente deja de correr y se queda de pie en medio de la habitación, con los brazos abiertos en señal de desesperación. Sadie, que había estado observando todo en silencio, deja su taza y se aclara la garganta, captando la atención de Steven. Sadie. Steven. Steven se queda paralizado, girando la cabeza bruscamente hacia el sonido de su voz. Su pánico se calma brevemente cuando finalmente ve a Sadie sentada a la mesa, mirándolo con una mezcla de diversión e incredulidad. Steven. Sadie. ¿Qué haces aquí? Sadie. Almorzando. Steven mira a Sadie y a Lars alternativamente, con una expresión de sorpresa repentina. Peridot, sin embargo, no parece notar ni importarle la incomodidad, y en cambio, reanuda su inspección de la habitación con ojo crítico, mientras Steven, con una amplia sonrisa, parece haber olvidado por qué gritaba. Peridot. Si las colchonetas son para mayor comodidad, ¿qué hay de esta mesa baja? ¿Está diseñada para fomentar la ineficiencia al estar de pie? Lars, aún tranquilo y sereno, por fin termina de servir la comida, coloca los platos en una bandeja y se vuelve hacia la mesa. Le lanza a Steven una breve mirada indiferente antes de hablar. Lars. La tienda está cerrada por obras, Steven. Sobrevivirás. Siéntate y deja de gritar. Steven duda, mirando la comida que Lars ha traído, su pánico se desvanece gradualmente mientras su estómago gruñe audiblemente. Steven se sienta frente a Sadie en la mesa baja del comedor, boquiabierto de incredulidad mientras Sadie le explica la situación de la tienda de donas. Mientras tanto, Peridot se ha acercado a la cocina, concentrada por completo en Lars y las herramientas y electrodomésticos que lo rodean. Steven. 2 semanas enteras. Sadie, ¿cómo se supone que Ciudad Playa sobrevivirá sin donas durante 2 semanas? Esto es un desastre. Sadie. No está tan mal, Steven.
Solo están rehaciendo, bueno, todo. Vivirás. Al escuchar esto, Steven levantaría dramáticamente las manos en el aire con frustración. Steven. ¿Lo haré? ¿Alguno de nosotros lo hará? Sadie pone los ojos en blanco ante el dramatismo de Steven, aunque una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios. Peridot, mientras tanto, está agachada cerca de Lars, con la mirada fija en la encimera de la cocina y su colección de utensilios. Peridot. Fascinante, estas herramientas parecen tener propósitos especializados. Sin embargo, parecen primitivas. Peridot se endereza y señala un cuchillo que Lars está usando para cortar verduras. Peridot. Lars. Explica la función de este instrumento afilado. ¿Es un arma? Lars. Es un cuchillo. Para cortar comida. Esto la confundió sobre qué es comida y luego se dio cuenta de que es nutrición que el ser humano necesita ingerir para seguir funcionando. Peridot. ¿Cortar comida? ¿No sería más eficiente usar un láser o un desestabilizador molecular? Esto parece, innecesariamente manual. Lars. Usar este método funciona igual de bien. Peridot se acerca, inspeccionando la estufa mientras las llamas danzan bajo una sartén con verduras extra. Sus dedos tiemblan como si estuviera tentada a tocarla. Peridot. ¿Y esto? ¿Este artilugio produce fuego controlado como el de la base del terrón de cristal? ¿Sabías que es muy peligroso e ineficiente? ¿Por qué no usar una fuente de calor alimentada por gemas? Lars. Porque no tengo uno. Steven, finalmente saliendo de su desesperación relacionada con las donas, mira a Peridot y frunce el ceño. Steven. Peridot? Mejor no toques la estufa. Está caliente. Peridot retrocede levemente, entrecerrando los ojos hacia la estufa como si la hubiera ofendido. Peridot. Tu confianza en métodos primitivos continúa desconcertándome. Sadie observa este intercambio, con creciente confusión mientras intenta seguir la conversación. Se inclina hacia Steven y baja la voz. Sadie. ¿Ella es, siempre así? Steven. Sí. Solo tiene curiosidad por las cosas humanas. Ya te acostumbrarás. Ah. Y se llama Peridot. Peridot, ahora hurgando en el borde de una tabla de cortar, se vuelve hacia Lars nuevamente, usando su conocimiento sobre cosas de las que ella no tiene idea. Peridot. Entonces todo este espacio está dedicado a la preparación de alimentos. ¿Por qué no simplemente fabricarlos directamente, como hacen las gemas? Lars. Porque no somos gemas, Peridot. Los humanos sí tenemos que cocinar. Lo sabrías si dejaras de preguntar 5 segundos y prestaras atención. Esto ofendió a Peridot, pero en lugar de llamarlo tonto por insultar su gran mente intelectual, escuchó sus palabras. Peridot. Tus métodos siguen siendo ilógicos. Pero, supongo que tienen cierta rareza. Sadie reprime una risita, y por fin empieza a relajarse a pesar de la extraña situación. Steven, por otro lado, parece estar listo para lanzarse a otro monólogo sobre el cierre de la tienda de donas. Steven. Bueno, pero en serio. 2 semanas, Sadie. Eso es como una eternidad. ¿Crees que la gente va a armar un alboroto? Sadie. Si lo hacen, me aseguraré de que seas el primero en ser arrestado por incitarlo. El rostro de Steven se ensombrece, pero Sadie se ríe entre dientes, y Lars esboza una pequeña sonrisa mientras sigue cocinando. Peridot, mientras tanto, reanuda su inspección de la cocina, murmurando en voz baja. Peridot. Una habitación dedicada a la comida, los humanos somos más complicados de lo que pensaba. Steven. Encontramos la gema lápiz después de la batalla, pero aún no ha salido. Probablemente esté descansando, pero... Peridot. Pero la gema de Jasper sigue desaparecida. ¿Tienes idea de lo que significa eso? No es una simple soldado de cuarzo. Steven. Lo sé, Peridot. Estuve allí, ¿recuerdas? La zona estaba completamente destruida, como si su gema hubiera desaparecido tras una explosión. Sadie. Espera, un momento. ¿Quién es Jasper? ¿Y por qué es tan importante? Antes de que Peridot explicara sobre Jasper, Lars intervino. Lars. Uno de los enemigos de la familia Steven. Steven miró a Lars confundido, pero luego asintió, viendo lo que estaba haciendo. Sadie. ¿Tienen más de ellos? Lars. MHM. Peridot. Más o menos. Sadie simplemente suspiraría mientras terminaba su comida, junto con Steven.
Sadie. Esto realmente no es lo que esperaba para el almuerzo. Steven finalmente decidió usar su cerebro al notar su confusión y preocupación en el rostro. Se dio una palmada en la frente al darse cuenta. Steven. Ay, no. Sadie. No quise soltarte todo esto cuando tú y Lars estaban en una cita. Cuando estaba a punto de desestimar las palabras de Steven diciendo está bien, Steven, su rostro se puso rojo. Sadie. Cita de. Miró a Lars, cuya expresión seguía igual y tranquila mientras tomaba los platos y se dirigía a la cocina a fregar. Steven ya tenía un plan y estaba bromeando con Sadie. Después de todo, los junta a Sadie y Lars, mientras Peridot estaba sentada allí confundida, pero se levantó y volvió a inspeccionar la habitación. Después del deleite de los eventos que ocurrieron durante su almuerzo en la residencia de Lars, Lars los encontró a todos en la entrada de la puerta mientras caminaba con Sadie de regreso a casa mientras Steven y Peridot se habían ido justo antes que ellos. Peridot no estaba muy contenta ya que esto significa más caminata ya que no había una plataforma de deformación cerca. Peridot. ¿Por qué los humanos insisten en caminar a todas partes? ¿Qué medio de transporte tan ineficiente? Ojalá hubiera una plataforma de teletransporte cerca. Steven. Caminar es genial, Peridot. ¿Puedes estirar las piernas y disfrutar del aire fresco? Peridot. Suenas como Garnet. Sus voces se apagan mientras Lars y Sadie siguen por el camino, y el silencio entre ellos se hace cada vez mayor. Sadie mira de reojo a Lars, con una expresión que mezcla vergüenza y alegría. Sadie. Gracias por el almuerzo, Lars. No esperaba, bueno, todo eso. Lars. Sí, Steven tiene una forma especial de convertir una simple comida en algo completo. Y Peridot, ella es un caso especial. Sadie. Por decirlo así. Creo que todavía estoy procesando la mitad de lo que dijeron. Lars. Uno se acostumbra. Sadie reduce un poco el paso y habla con voz vacilante. Sadie. Has cambiado, ¿sabes? Desde todo. Lars. ¿Cómo cambió? Sadie. Estás más tranquila. Más segura, supongo. Como si hubieras pasado por tanto que, esto no te afecta ni te hace ningún bien. Se recuerda a sí mismo todo lo que pasa en este mundo, era como el cielo, incluso con la invasión de gemas alienígenas, esta vida era buena. Increíble. Era demasiado bueno. No le quedaba bien ni a Archer ni a Lars. Lars. Experimentas cosas y cada uno tiene una reacción diferente, yo sin embargo lo acepté y cambié para hacer mi vida más fácil. Era una verdad a medias. Hablaba de su propia experiencia al encontrarse en un nuevo cuerpo, una nueva vida, tras despedirse definitivamente de alguien a quien más quería, Tosaka. Rin Tosaka. Él no quiere nada más que volver a verla a ella y a otras personas específicas, verlos en persona y no en recuerdos, pero este fue el camino que eligió, ahora lo llevará a cabo e intentará ser una mejor persona como le prometió a Tosaka, fue esa misma promesa por la que actúa tan amable con la gente, pero internamente, no puede abrazar a nadie que conozca en este mundo, ya que nunca entenderán su posición y lo peor de todo, lo convertirían en villano por sus crímenes de asesinato en masa, matar a muchos para salvar a todos, incluso si eso significara matar a familiares y amigos. Él no se perdona a sí mismo y nunca lo hará, pero seguirá adelante e intentará ser una mejor persona. El héroe de la justicia, que cayó en desgracia. Lars. Sé que Tosaka se aseguraría de que el otro yo se mantuviera en línea. Sin saberlo, mostró una sonrisa que Sadie miró fijamente mientras se giraba hacia el suelo y sostenía su brazo. Sadie. ¿Qué sonrisa tan triste? Caminan en silencio unos instantes, con el sonido del viento susurrando entre los árboles impregnando el aire. Sadie juguetea con la correa de su bolso, con las mejillas ligeramente sonrojadas, mientras mira de reojo a Lars. El dúo permaneció en silencio la mayor parte del camino mientras ambos hacían una parada, justo en la casa de Sadie y su madre. Lars. Bueno, aquí estás. Sadie. Sí. Gracias de nuevo, Lars. Por todo. Mientras sonreía, Lars asintió antes de darse la vuelta para irse. Mientras Sadie lo veía alejarse, dudó un momento, con el corazón latiendo con fuerza, antes de gritar. Sadie. Lars. Él se gira y levanta una ceja. Sadie. Quizás, podríamos repetir esto alguna vez. Ya sabes, cuando todo se tranquilice. Lars hace una pausa, sonríe y asiente. Lars. Sí, claro.
Con eso, se da la vuelta y se va, dejando a Sadie parada en la puerta con una sonrisa en su rostro. Un día después, Lars se encontraba sentado justo afuera de su casa, rozando suavemente la tierra con las manos mientras cuidaba las plantas que bordeaban el pequeño jardín. El calor del sol le acariciaba la piel y se filtraba suavemente a través de las copas de los árboles. A su alrededor, los pájaros cantaban melodiosamente en las ramas, mientras ardillas y otras criaturas pequeñas correteaban juguetonas o lo observaban con curiosidad desde una distancia prudencial. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El aire traía el fresco aroma de la mañana, mezclado con la tenue fragancia de las flores que Lars había estado cuidando. Lars se giró y vio a un conejo curioso que se acercaba saltando, olfateando el borde del jardín. Lars, eres valiente hoy, murmuró con una risa suave, su voz apenas más fuerte que un susurro, con cuidado de no asustar a su visitante. Había notado esta rutina con este conejo, pero nunca lo alimentaba ni lo acariciaba. Decidir perturbar el ciclo de la vida sería cruel y no permitiría que ningún animal se encariñara con él, ya que solo haría que dependieran de él para alimentarse en lugar de cazar por sí mismos. A pesar de lo silencioso que estaba Lars, el conejo salió disparado al oír una voz fuerte desde arriba. Sobresaltado, Lars levantó la vista, entrecerrando los ojos ante la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Flotando justo encima, apareció una figura demasiado familiar, su silueta recortada contra el cielo brillante. Lars se levantó, se sacudió la suciedad de las manos antes de enjuagarlas con un grifo cercano. La figura de arriba ya no flotaba, descendía rápidamente. Antes de que Lars pudiera reaccionar, la persona se lanzó directamente hacia él, con los brazos extendidos, abrazándolo con una fuerza inesperada. Lars. Lapislázuli. Lapis solo murmuró su nombre en respuesta, su rostro enterrado contra su costado, su abrazo firme y resuelto, pero antes de que Lars pudiera procesar completamente esta reunión, otra voz llamó, interrumpiendo el silencio una vez más. Steven. Steven también está aquí. Lars giró la cabeza justo a tiempo para ver a Steven caer desde arriba, aparentemente indiferente a la caída libre. Con un suspiro de resignación, Lars levantó la mano derecha, atrapándolo sin esfuerzo antes de depositarlo en el suelo como un paquete caído del cielo. Steven. Vinimos a visitarte, oh bueno Lapis, quería verte de inmediato una vez que te mencioné. Mientras tanto, Lapis apretó con más fuerza a Lars, sin dejar de murmurar su nombre. Lars suspiró de nuevo, su expresión se suavizó al mirarla. Lars. Parece que te has despertado y no estás muerto. Luego. Lars los condujo hacia su casa, empujó la puerta y se hizo a un lado para dejar entrar a Steven y Lapis mientras estaban sentados en la alfombra del comedor, esperando. Lars se duchó rápidamente, dejando que el agua le quitara la suciedad. Después, se puso su yukata, una rutina cómoda que lo conectó con los pies en la tierra. Al regresar a la mesa pequeña, vio a Steven y Lapis ya sentados. Lars se sentó frente a ellos, con las piernas dobladas mientras se ajustaba el yukata. Steven, al notar la tela tan familiar y reconfortante, no pudo evitar sonreír. Steven. Oye, ese yukata te queda genial, Lars. Me recuerda un poco a Lonel y Blade. Lars simplemente suspiraría, no exactamente disfrutando de ser comparado con la espada solitaria, ya que Lapis simplemente estaría callada pero confundida sobre por qué una espada se sentiría sola. Steven sería el que hablaría de la situación, explicándole la situación con Lapis, cómo ella realmente no tiene un lugar al que pertenecer y cómo no puede regresar a Homeworld sin arriesgarse a graves consecuencias por lo que sucedió con Peridot y Jasper, por lo que se quedará en la Tierra, pero no tendrá un lugar donde realmente se sienta bien, pero antes de continuar, Lars lo interrumpiría. Lars. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? No necesitaba oír toda la historia. Ya podía adivinarlo. Había visto suficiente en los ojos de Lapis e incluso rastreó su gema al encontrarla en el espejo. Su pasado no era solo algo lejano. Era un peso que llevaba consigo a diario. Pero no se trataba solo de ayudarla a sanar. También se trataba del peligro que la acompañaba, especialmente de alguien como Jasper. La idea de que Jasper siguiera ahí fuera, probablemente buscando a Lapis, fue lo que impactó a Lars. Alguien con el poder de manipular el agua, con esa fuerza, sin duda la convertiría en un objetivo. Si Homeworld la encontraba de nuevo, o si Jasper lograba escapar de su gema, no solo irían tras Lapis. Sería cualquiera que intentara protegerla.
Aunque no le preocuparía su propia seguridad, viviría para sobrevivir, pero sobre todo, la humanidad estaría en peligro, y eso es algo que no puede permitir. Puede que haya renunciado al título de héroe de la justicia, pero eso no significa que vaya a permitir que ocurra semejante tragedia. Steven dudó, mirando sus manos antes de finalmente encontrarse con la mirada de Lars. Steven. Me preguntaba, ¿la dejarías quedarse contigo? Su voz tembló al final, más fuerte de lo que pretendía, y pilló a Lars y a Lápiz por sorpresa. Steven añadió rápidamente, como si intentara suavizar la petición. Steven. Oh, si ella quiere. Lars arqueó una ceja al comprender las palabras de Steven. No era de los que se empantanaban en discursos emotivos ni vacilaciones. Era pragmático. Sabía lo que estaba en juego, sobre todo con alguien como Lápiz. Por la forma en que Steven lo expresaba, se daba cuenta de que no se trataba solo de que Lápiz necesitara un lugar donde quedarse, sino de la seguridad que las gemas podrían proporcionarle. Sin embargo, como ella las odiaba, no era una opción. Lo mejor sería que Lars, que es fuerte, viviera solo en el bosque, y Lápiz parecía estar muy interesada en verlo. Sin embargo, la verdadera intención de Steven era mantenerla fuera del punto de mira del planeta madre y de Jasper. Lars no necesitaba escuchar toda la historia para entender lo que había que hacer. Lars se puso de pie y habló en un tono serio mientras miraba a Steven. Lars. De acuerdo. Si está dispuesta a seguir las reglas y no meterse en problemas, puede quedarse aquí. Le dirigió a Lápiz una rápida mirada, firme y directa. No buscaba compasión ni comprensión, solo claridad. Si ella aceptaba las reglas, bastaba. Lars. No será una configuración perfecta. Este lugar está prohibido para cualquiera que busque causar problemas. No me involucraré demasiado en peleas de gemas. Ayudaré cuando sea absolutamente necesario o si lo acepto. Miró a Steven brevemente, reconociendo el mensaje subyacente de su situación. Lars. Y en cuanto a Homeworld o Jasper, me encargaré de eso si es necesario. Pero no haré nada a menos que sea necesario. Esa será la parte de las gemas. Lars dejó claro que si bien ofrecía seguridad y un lugar donde quedarse, no iba a lanzarse al mundo de las gemas como antes, sobre todo cuando se trataba de peleas. Su objetivo era mantener la situación bajo control. Esto fue más que suficiente para Steven, ya que asintió con mucha energía y felizmente aceptó, pero ahora aceptó, así que Lápiz se giró hacia Lápiz, quien se giró hacia Steven y asintió con una sonrisa. Lápiz. Estoy de acuerdo, Lars. Ella se giró hacia él después de un rato de permanecer en silencio, estaba dispuesta a quedarse allí con él mientras Lars asentía. Lápiz ahora residirá en la residencia Lars. Ya habían pasado 3 días desde que Lápiz había aceptado quedarse con Lars. En ese breve lapso, se había forjado entre ellos una silenciosa camaradería. Lápiz, aunque seguía callada, había empezado a relajarse en el espacio que Lars le había dado. Había pasado los últimos días simplemente observando, adaptándose poco a poco al ritmo de su hogar y a su forma de ser. A diferencia de Steven, que hablaba con soltura y llenaba el silencio con charlas desenfadadas, Lars era diferente. No era precisamente hablador, pero había algo en su presencia que la hacía sentir a gusto. Lars no era ruidoso ni descarado. No intentaba llenar cada momento con palabras, pero se notaba en su porte, una confianza serena e inquebrantable llenaba la habitación incluso cuando no decía nada. Tenía esa forma de ser sólido, como un muro inquebrantable, firme y confiable. Era una calma que Lápiz encontraba reconfortante, casi protectora de alguna manera. Mientras Lápiz estaba sentada junto a la ventana una noche, su mirada se dirigía hacia donde Lars era apenas visible en la habitación conectada a la casa que él llama la sala de Kendo, mientras practicaba lo que parecían ser movimientos de espada por sí mismo. Lápiz. ¿Lleva 1 hora seguida haciendo esto? A Lápiz no le importaba que Lars se concentrara en su rutina, aunque nunca entendiera del todo por qué lo hacía todos los días a la misma hora. Pero había algo en ello que la conectó con un pequeño y fugaz momento de conflicto en sus ojos antes de que su mirada se agudizara y desapareciera mientras miraba al centro de la habitación, como si viera algo que solo él podía ver. Le recordaba cómo se sentía a veces, atrapada entre el pasado y el presente. Punto de vista de Lars. ¿Cuántas veces te veo, saber? Es extraño, de verdad. Cuanto más intento avanzar en esta casa, más persiste tu presencia, débil, pero aún la noto. Te veo fugazmente en los rincones de mi mente, en los momentos tranquilos de mi día. Te veo en mi postura, en mi porte.
Tu voz resuena en el silencio, y por un instante, es como si estuvieras aquí, a mi lado. Pero luego se desvanece. Lars recorría la casa, limpiando la mesa y barriendo el suelo de madera con un ritmo constante. Era una rutina, algo que hacía a diario sin pensar. No le importaba, lo mantenía ocupado. El suave sonido de la escoba al barrer el suelo era extrañamente relajante. Lápiz se quedó en la puerta, observándolo por un momento antes de hablar. Lápiz. ¿Necesitas ayuda con eso? Lars hizo una pausa y levantó la vista. No esperaba que ella se ofreciera, pero negó con la cabeza. No, está bien. No tienes que preocuparte por eso. Pero Lápiz no se dejó vencer. Dio un paso adelante, con determinación en la mirada. No iba a dejar que lo hiciera todo solo, no después de todo lo que había hecho por ella. Lápiz. Insisto. Sin esperar su protesta, tomó un paño y empezó a limpiar el mostrador junto a él. Lars la miró, a punto de decir algo, pero suspiró, sabiendo que no iba a ceder. Ella estaba haciendo por él lo mismo que él había hecho por ella. Ayudando. Apoyando. Luego. Lars estaba de pie en el faro del acantilado, sentado, contemplando el horizonte. Como la tienda aún estaba en construcción, aún quedaba una semana, lo que le dejaba tiempo libre por el momento. Sorprendentemente, no ha habido incidentes con los equipos electrónicos ni de hardware del pueblo en los últimos meses, así que todo transcurrió con tranquilidad, salvo por los problemas que surgieron con las gemas. Guardián. Ra. Al lado de Lars estaba Warcher, él había estado de guardia durante aproximadamente 2 meses o más, pero extrañamente, había estado ausente de la ciudad por un largo tiempo, pero solo Lars sabía por qué, pero después de que Warcher le contara su informe, no había sucedido nada sospechoso que no pudiera ser manejado por Warcher. Buen trabajo, pero quédate tranquilo. Lars habló mientras Warcher saludaba antes de bajar del faro, abandonando el área antes de ser perseguido por Ronaldo con su armadura dorada y sosteniendo una enorme espada ancha que claramente estaba impresa en 3D. Lapislázuli. ¿Eso, Steven era verde? ¿Y llevaba armadura? Lars hizo una pausa y la miró por un momento antes de responder. No, ese era Warcher, mi compañero. Lápiz levantó una ceja, todavía confundida. Lápiz. ¿Compañero? Lars suspiró y se limpió la mano sobre la mesa, mirando por la ventana mientras hablaba. Pregúntale a Steven para más detalles. Pero ahora mismo, estamos esperando. Lápiz. ¿Para qué? Lars no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se prolongó un breve instante, hasta que algo en el cielo llamó la atención de Lápiz. Sus ojos se abrieron de par en par. El brillo en el cielo era imposible de ignorar. El escalofrío que le recorrió la espalda no era por el viento, era un instinto, una advertencia que no podía ignorar. Lápiz. Mundo Hogar. Antes de que Lars pudiera responder, apareció la nave Gema, con su silueta brillante surcando el cielo y descendiendo lentamente. Ignoró la fuerza de la gravedad, flotando y luego descendiendo hacia el agua, donde permaneció flotando, deteniéndose antes de dirigirse al oeste, alejándose de Ciudad Playa. Lars miró hacia adelante y también notó el barco. Como dice el informe, en el clavo. Lápiz no escuchó sus palabras. La visión del barco la invadió una oleada de pánico y apretó con más fuerza la manga de Lars. Sin pensarlo, ella lo atrajo hacia sí y su voz era más urgente que antes. Lapislázuli. No. Dijiste que dejarías que las gemas se encargaran de esto. Que se encarguen ellas. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo, y por primera vez desde que llegó, había desesperación en su voz. No podía dejar que los enfrentara, no podía dejar que se enfrentara solo al mundo hogar, no quería volver a ver nada del mundo hogar. Hay una razón por la que voy, pero no es para enfrentarlos ni para hacerles notar mi presencia. Lápiz. Entonces, ¿por qué? Lo entenderás si vienes conmigo o te quedas aquí, Lápiz. Si resultas herida por esto, no te perdonaré. Al oír esto se le formaría una pequeña sonrisa en los labios. Muy bien. Mientras Lápiz le daba la espalda y la gema en su espalda le formaba alas de agua, Lars conocía su plan de viajar siguiendo al barco de la gema. Sin embargo, rechazó la idea de ir en Lápiz por la posibilidad de ser visto por el barco, así que en su lugar, irían a pie. Lápiz asintió, un poco decepcionada, pero aceptó al bajar del faro y esperar a Lars.
Lars al darse la vuelta para saltar desde el faro se encontraría frente a otro recuerdo lejano, pero este no era tan lejano. No se pronunciaron palabras mientras Lars miraba a la mujer por un rato, como si esperara una orden, o más bien queriendo ver una expresión de esta mujer que no fuera tristeza. Ha pasado tiempo. Han cambiado tantas cosas en esta nueva vida mía, la gente, la experiencia y los eventos que he visto son tan locos que sé que alguien como tú se molestaría por lo ridículo que pueda parecer todo, gemas que vinieron del espacio exterior con magia y un ejército entero de ellas, qué estúpido suena. A pesar de todo esto, he encontrado una nueva meta. Mi batalla ha terminado, pero una nueva ha comenzado. Todavía no puedo cambiar el lugar donde está mi corazón ni puedo olvidar el pasado, pero puedo aceptarlo. Aunque me sienta en conflicto, no me rendiré, pero no seré tonta ni me irrumpiré como antes. Oh, Rin. Te deseo lo mejor para ti y para mí y no tengas miedo de golpearme la cabeza cuando me empecine, sin eso bueno, seré un poco desesperanzado, pero sé que no me dejarás hacer cosas imprudentes sin pensarlo completamente y sin rendirme a mitad de camino. Hubo un ligero cambio de brillo en los ojos de esta mujer, como si estuviera llorando. Haré todo lo posible para asegurarme de que no termine siendo un idiota retorcido como tú. Oh, entonces el preocupado, Rin Tosaka, tan inteligente y orgullosa y sin embargo, tan amable y gentil. No te preocupes, Tosaka. Seguiré esforzándome al máximo desde que me separé de ti y ahora, en esta nueva existencia. Adiós, maestro.